Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es un gusto para mí poder estar con ustedes una vez más en esta mañana para poder ser edificados por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que le damos gracias por estar una vez más con nosotros. Nuestra oración es que podamos en este tiempo ser edificados y animados a perseverar en el camino de nuestro Señor. Les anunciamos que durante un tiempo vamos a estar meditando sobre uno de los salmos muy populares, muy conocidos, pero que hay veces que por causa de leerlo muy rápido o muchas veces no darle la atención debida, no podemos sustraer de ese salmo todas las verdades preciosas que encontramos en ella. Así que queremos tomarnos el tiempo para poder meditar sobre el Salmo 91. ¿Qué le parece a usted? Sé que es un salmo muy conocido, algunas personas incluso hasta dejan su Biblia abierta en el Salmo 91, en sus casas, en sus negocios, pero realmente el salmo no hace su efecto de esa forma. El salmo Dios lo hace, ¿verdad?, efectivo en un corazón que realmente conoce a Dios, tiene intimidad con Dios y que realmente, hermanos, tiene aprecio por su palabra. En esta oportunidad vamos a estar meditando y vamos a ir porción tras porción del Salmo 91. Créame, amado hermano, que hay tanta riqueza en ese salmo que uno puede decir es un tesoro para el corazón del creyente. ¿Qué encontramos nosotros en el libro de los Salmos? Bueno, ahí encontramos un compendio de verdades divinas, diríamos nosotros, ¿verdad? Enseñanzas inagotables para nuestro corazón, enseñanzas para aquel que busca una dirección divina, para el que busca fortaleza, para aquella vida que realmente necesita tener la confianza con el Señor. El libro de los Salmos es como un diamante, es decir, que usted puede ver el diamante que tiene distintos cortes y por el lado donde usted lo vea, siempre lo va a ver usted precioso. Así es el libro de los Salmos. Cada salmo, diríamos, es una joya espiritual para la vida del creyente. ¿Cuál es el propósito de que nosotros en esta oportunidad desarrollemos y estudiemos el Salmo 91? La razón principal es nuestro Dios. No hay cosa que tenga más valor y más grandeza que nuestro Señor. Y el Salmo 91, una de las cosas que se presta es para dar a conocer los atributos y las grandezas de nuestro Dios, que vamos a ir hallando en cada versículo, en cada parte del Salmo. El propósito es poder admirar la gloria de nuestro Señor. Es poder admirar su poder, es poder admirar su grandeza y poder exaltarlo. En la medida que nosotros estudiamos el Salmo, le vamos a admirar a Él, le vamos a reconocer a Él. Y al admirarle y reconocerle a Él, llegamos al tercer propósito de por qué estudiar el Salmo 91. Y es que al conocer los atributos de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios, como creyentes, como hijos de Dios, habremos de ser bendecidos. Todo es cuando el Señor despierta fe en nuestros corazones. Sin más, quisiéramos venir a la primera porción del Salmo 91, viéndolo en el versículo 1 que hemos de estar meditando en esta parte. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Le invito si oramos. ¿Por qué oramos? Porque no queremos depender de nuestra propia fuerza, porque no queremos depender de nuestra mente pensando que ya lo vamos a entender todo.
Cuando le pedimos a Dios y el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas, Dios nos da más allá de lo que pensamos, incluso de lo que pedimos. En esta mañana, mi Dios, queremos agradecerte el privilegio que tú nos has concedido de poder alabar y de bendecir tu santo nombre. Señor, queremos en esta mañana también pedir tu bendición, la gracia, Señor, sobre tu siervo. Señor, te pedimos que le ayudes, que no sea de estorbo, Señor, para el plan y propósito que tú tienes para nuestras vidas. Y a los que están oyendo, viendo esta administración, mi Dios amado, que tu Espíritu Santo pueda impartir en nuestros corazones. Así te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hoy por hoy le hemos titulado a esta porción de la palabra el antídoto cuando nos invade el temor. El antídoto cuando viene sobre nosotros esos miedos, esos temores que muchas veces, hermanos, nos congelan y no permiten que nosotros avancemos. Estamos viviendo una época donde podemos vernos amenazados, y cuando hay amenaza aparece inmediatamente el temor, ¿verdad? Si queremos poder decir en el contexto histórico que nos está tocando vivir, estamos, hermanos, en una época de pandemia, en una época, hermanos, donde este virus tan mortal ha llegado a todo el mundo, y de alguna u otra forma nosotros vemos que llega el temor a los corazones. Pero yo quiero decirle que en este Salmo 91, si nosotros lo leemos detenidamente, encontraremos en él el antídoto, y en esta oportunidad el antídoto para nuestros temores. Este salmo se dice que fue escrito por Moisés. ¿Cuándo y en qué momento? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Moisés fue una vida que nació en Egipto y pasó 40 años en el palacio de Faraón. La hija del Faraón lo adoptó cuando él estaba yendo en una cestita, siendo tiernito. Se le puso a Moisés en esa cesta porque Faraón había dado la sentencia de que todo hijo hebreo, todo varón, muriera. Pero en la soberanía de Dios y en el plan y el propósito del Señor, Dios quiso que Moisés fuera preservado. La hija de Faraón le adopta, y no es casualidad, sino que está dentro de la santa y providencia de Dios, que esta mujer, la hija de Faraón, manda a llamar a la que es la verdadera madre de Moisés, y entonces lo que hace es que esta madre prácticamente allí en el palacio educa, cría y sostiene a su propio hijo, el cual lleva de nombre Moisés. Moisés estuvo 40 años allí en Egipto, disfrutando, dijéramos, de los manjares, de los disfrutes que podría dar Egipto en aquel entonces, de todos los beneficios que pudiera existir en un palacio, en un lugar. Él podría, por así decirlo, experimentar seguridad, protección, ¿verdad? Aquel cuidado que el mismo Faraón brindaba. Todo este cuidado él lo tuvo. Él estuvo bajo la cobertura de una nación, diríamos, poderosa en esos tiempos de Egipto. Él pudo experimentar comodidad. Él pudo experimentar seguridad en ese lugar donde él estaba. No había ningún temor para Moisés. Ahora, aunque Moisés era conocido como el hijo de la hija de Faraón, en el fondo él sabía de que no era egipcio. Él sabía de que era hebreo. Él sabía de que su Dios era el Altísimo, era Jehová, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que se dice un día que, viendo él que un soldado egipcio maltrataba a uno de los hebreos, Moisés, hermanos, no pudo en su corazón sino reaccionar, y entonces se fue sobre ese soldado, y lo que dice la escritura es de que le quita la vida al egipcio. Entonces
Él mira por todos lados, mira a la derecha, mira a la izquierda. Y entonces, hermanos, al ver de que nadie lo veía, pues entonces lo enterró y lo ocultó en la arena. Él pensó que nadie le había visto. Pero más adelante a alguien le mostró que en realidad se sabía de que Moisés había quitado la vida al egipcio. La Biblia nos dice que Moisés en realidad era una vida que rehusaba llamarse hijo de la hija de Faraón y que mejor prefería ser maltratado con el pueblo de Dios que inclusive gozar de los deleites que el pecado podría darle allí en Egipto. Él tenía, dice la Escritura, que su mayor riqueza para él prefería mejor los vituperios de nuestro Señor Jesucristo que gozar de los deleites temporales, que gozar de la seguridad que quizás le daba Egipto, que disfrutar de todos los bienes que Egipto podría darle. Que entonces, hermanos, se dice que Moisés, por la fe, dejó Egipto, no temiendo inclusive, ¿verdad?, de que Faraón pudiera quitarle la vida. Es decir, no teniéndole miedo al rey. Y todo esto es porque él finalmente, hermano, sus temores fueron vencidos porque de alguna forma soberana, no sabemos cómo, pero él se sostuvo como viendo al invisible. Eso era lo que realmente, hermano, le hacía quitar sus temores y sus miedos. La Biblia narra que Moisés sale huyendo en el Éxodo capítulo 3, sale huyendo y caminando por el desierto llega hasta un lugar que se llama Madián. Y un día estando él allí en Madián se establece, llega a conocer a Jetro. Y Jetro entonces, hermano, le conoce y le da a una de sus hijas por esposa. Y comienza el príncipe Moisés, el gran hombre estadista allá en Egipto, ahora se ha convertido en pastor de ovejas. Y lo peor, pastor de ovejas que ni siquiera eran las suyas. Eran ovejas de su suegro Jetro. Se puso a trabajar de empleado para Jetro. Han pasado los años y él está allí. No sabemos exactamente cuántos años, pero de seguro han pasado más de 30 años pastoreando en ese lugar, pastoreando ovejas que no son las suyas. Él estuvo 40 años en Egipto, ahora aproximadamente ya tiene él otros 40 años encima. Pero ante eso, de repente, pastoreando las ovejas, logra ver o divisar de que hay una zarza, pero que no es cualquier zarza, porque esa zarza se mantiene encendida. Y entonces Moisés la mira y le nace la curiosidad de ir a ver, así que se toma un tiempo, pareciera ser de que como que deja las ovejas, no sabemos si al día siguiente o si más tarde, pero sintió en su corazón el deseo de ir a ver esa zarza, y lo que él quería ver era por qué es que la zarza, a pesar de que estaba encendida, no se consumía. ¿Qué era aquello que no lo consumía? Y cuando él se dispone a llegar allí, de repente la Escritura lo que nos narra es que antes de que Moisés se pudiera acercar delante de esa zarza, oye una voz que le dice: Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú estás es un lugar santo. Es un lugar santo. Aleluya. Fue en ese momento en que Moisés, mis amados hermanos, tiene su encuentro primario allí con Dios. Y lo primero que él reconoce, que ese Dios es un Dios que es santo. Aleluya. La palabra nos presenta que el Dios creador, el que ha creado los cielos, la tierra, todo el universo, todo cuanto existe, ese Dios no es cualquier Dios. Ese Dios es un Dios que es santo, alejado del pecado, alejado de la maldad.
Moisés tuvo su encuentro con un Dios que es santo. Decimos que si alguien habrá de acercarse a Dios, debe de saber en primer lugar, debe de creer en Dios, pero habrá de creer que es un Dios santo, que es un Dios que es ajeno al pecado. Por lo tanto, el creyente que debe de buscar o que deberá de buscar acercarse a Dios, deberá también de deshacerse del pecado. El pecado y Dios no pueden cohabitar. Pero alguien se preguntaría, ¿cómo puedo yo deshacerme del pecado? Para eso envió Dios a su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que cree en Cristo como aquel que murió en la cruz del Calvario por sus pecados y que esa sangre fue derramada, esa sangre preciosa en esa cruz, tiene la provisión para poder quitarse, librarse del pecado que le impide el acercarse a Dios. Moisés parece ser, hermanos, que llega allí, conoce a Dios y Dios le dice que le ha buscado para que él sea el medio de liberar a su pueblo. Recibe el mensaje de liberación. Él comienza a conocer quién es Dios en realidad. Hermanos, llega delante de Faraón. Faraón se opone de liberar a su pueblo, pero es allí donde Moisés conoce las maravillas y las grandezas y el poder de Dios. Cuando usted le pregunta a cualquier judío, a un rabino, ¿cuál es la época donde Dios se manifestó con mayor gloria, con mayor poder, con mayor grandeza? Ellos reconocen que fue en el tiempo de Moisés. Así que Moisés tuvo el privilegio de ver la magnificencia, de ver el poder, de ver la grandeza, de ver, hermanos, ese Dios todopoderoso manifestando su gloria, su poder y su grandeza. Fue en ese tiempo donde vio que con la mano poderosa, más fuerte que la de Faraón, la mano poderosa que incluso pudo hacer de que esa peste que vino para que murieran ahí en Egipto, su pueblo, el pueblo de Dios, fuese guardado. Ese poder donde se vio que la nube de gloria les acompañó, hermanos, durante toda la travesía hasta llegar a la tierra prometida. Moisés fue testigo de eso. Moisés pudo haber recogido mucho material ilustrativo para que más adelante él pudiera componer o hacer el Salmo 90 y también el Salmo 91. Así que esta porción de la escritura que acabamos de leer, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto que él escribió, ¿por qué lo escribió Moisés, hermano? Lo escribe como testimonio de la protección y del cuidado de Dios sobre aquellos que han creído en él. Nosotros necesitamos reconocer que nosotros somos vidas temerosas. ¿Por qué somos temerosos? Yo creo efectivamente que, o más bien la palabra nos enseña que el temor viene por causa de un efecto del pecado en nuestros corazones. Es decir, que el pecado es lo que trae a nuestras vidas la manifestación del miedo, del temor. Allá cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, decimos nosotros, pecaron contra Dios, una de las cosas que la Biblia nos enseña es que Dios salió a buscar a Adán y a Eva. Y en el huerto se escuchó una voz que decía, Adán, ¿dónde estás? Y Adán dice que se había escondido, se había puesto delantales de hojas. Y de repente, hermanos, oye esa voz del Altísimo decir, Adán, ¿dónde estás? Y de repente Adán aparece y le dice, aquí estoy. Y la pregunta es, ¿y por qué te escondes? La respuesta fue, porque tuve miedo. Es decir, que el miedo es el resultado del pecado en nuestras vidas. Pero la pregunta es, ¿y cómo puedo sobreponerme a mis temores?
¿Cómo puedo sobreponerme a mis angustias, a mis miedos y a mis ansiedades? ¿Qué hace el miedo? ¿Qué hacen los temores en nuestro corazón? Una de las cosas es que no nos permite que tomemos decisiones correctas. Muchas veces nos vemos como inmovilizados. Hay veces, hermanos, sufrimos pensando que vamos a salir perdiendo. Todo esto viene temores a nuestras vidas. Nos agobia. Muchas veces caemos en incertidumbre y logramos vivir bajo tensión, bajo inseguridad. Hermanos, nosotros perdemos la realidad de nuestra vida cuando el temor invade nuestros corazones. Nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos dé la gracia de cómo poder vencer nuestros temores. Pero en esta hora realmente de lo que queremos es hablar de nuestro Dios. Lo que queremos es exaltarlo a Él, presentarlo como aquel que, hermanos, en Él no hay ningún temor, ninguna angustia, porque Él es el Dios todopoderoso. Entonces, ¿cómo puedo sobreponerme? Esta escritura que Moisés escribe nos enseña cómo sobreponernos a nuestros temores, a nuestras angustias, a nuestros miedos, a nuestras ansiedades. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo podemos, hermanos? Aquí Moisés lo que nos está enseñando a través de su palabra es cuando se toma realmente una determinación de estar o de ir en pos de Dios. Algunas veces nosotros creemos de que Dios nos va a ayudar, de que Dios está con nosotros, pero el problema es, hermanos, que nosotros en realidad, a pesar de que creemos en Dios, es posible que no hemos tomado una determinación de ir y de estar con Dios. Por eso es que el salmista dice, el que habita. Esta palabra habita se trata de un creyente que ha puesto su confianza en Dios, que tiene fe de que habrá de ser protegido. La palabra que habita es del hebreo la palabra yashav y significa, esa palabra es para los estudiosos, para los que les gusta estudiar y quieren saber, la palabra hebrea es la 3427 de nuestro diccionario Strong. Y esta palabra habitar significa alguien que está establecido, como cuando alguien se ha casado. Como cuando alguien ha contraído matrimonio y el esposo se la lleva a su casa. Es decir, que en ese lugar estará para habitar, para tener cercanía y para tener comunión con aquel que es dueño de esa casa. En otras palabras, cuando Moisés escribe estas palabras, habla del lugar de la presencia de nuestro Señor, el que habita. Esta misma palabra también significa posesión, en el sentido de que llega a un lugar donde le pertenece. Como decir, es mi casa, allí habito yo y esa casa me pertenece. Entonces la palabra yashav significa también posesión en el sentido de pertenencia, dando a entender que ese lugar le pertenece, que es de él o de ella, porque se le ha concedido, se le ha dado a que le pertenezca. Es un lugar que Dios ha dado como regalo o como herencia. El que habita, él se refiere a algo que es suyo. No se puede sentir alguien inseguro. Nadie podría sentirse seguro en casa ajena. Es en casa propia donde uno se siente seguro. Así que, hermanos, todo lo que encontramos aquí es que esa vida que habita es porque ha tenido fe y confianza de que el que está allí habrá de darle seguridad. Esta palabra también significa un lugar donde puede descansar, un lugar donde puede ir y reposar, un lugar, hermanos, donde realmente puede sentirse, diríamos, seguro, segura.
también esta misma palabra que dice el que habita al abrigo del Altísimo. La palabra habitar tiene que ver con una casa dada por Dios, provista por el Señor. Pero la palabra abrigo es del hebreo seter. Hasta se parece mucho a la palabra suéter, ¿no cree usted? El que habita al abrigo, esta palabra es la 5643 en el diccionario Strong. La palabra hebrea es seter y significa estar bajo una cubierta, estar bajo algo que te esconde, es estar debajo de algo que te oculta, es de estar de algo donde te miras rodeado. Eso es lo que significa el abrigo. Es algo que te cubre, es algo que te esconde, es algo que te protege. Y mis amados hermanos, no hay otro más que nos pueda proteger, que nos pueda abrigar, que nos pueda cobijar, como aquel que es tu Señor. No hay mayor protección que la de Él. Así que esto es lo que hace Dios. Todo aquel que busca a Dios va a encontrar en Él cobertura, va a encontrar en Él abrigo, va a encontrar en Él protección. Hermano, pero para eso necesitamos tomar la determinación de concentrar, de poner todos nuestros sentidos e ir en pos de aquel que es nuestra protección, que es nuestro abrigo, que es aquel que nos ofrece de su habitación. Tal beneficio, hermanos, es efectivo. A menos, no es efectivo si usted solamente dice, Dios me va a ayudar. Yo sé que Dios no me va a desamparar, pero solamente es un decir y no hay un actuar de ir en pos del Señor. Así que la única manera que va a ser efectiva esta seguridad es si usted toma una determinación. Si usted toma una determinación y la determinación es, quiero tomarme el tiempo y estar en la casa de mi Padre, estar en su morada, es decir, estar en su presencia. Así que, hermanos, ¿a quién hay que acudir cuando sentimos estos temores? De seguro que Moisés experimentó en momentos en su vida temores. Una de las cosas que le dijo Moisés al Señor, le dijo, tú quieres que yo vaya donde Faraón a liberar a tu pueblo. Pero mira a quién le estás pidiendo que vaya y sea un libertador. ¿Cómo voy a llegar yo a Faraón y hablarle y a decirle, deja salir a tu pueblo? Si yo soy un tartamudo, no, ni sé ni cómo hablar. Aleluya. Temores, hermano, miedos. Mas Dios suple en nuestras vidas las necesidades que hay en nuestras vidas cuando nosotros estamos delante de Él, delante de ese gigante. Podemos sentirnos seguros. Usted podrá sentirse segura. Pero debemos de tomar la determinación de estar delante de Él. Si algo se conocía de Moisés, que era alguien que pasaba delante de Dios, y la Escritura decía que cara a cara platicaba con Dios. Sabemos, ¿verdad? Los que hemos estudiado un poco de las Escrituras, que nadie ha visto a Dios. Y esto se conoce en la Biblia como los antropomorfismos de Dios. Es decir, como que Dios tomara forma humana para poder comunicarse y tener contacto con la humanidad. Pero la Escritura es bien clara cuando dice, a Dios nadie le ha visto jamás, porque el día que el hombre puede ver a Dios, ese día se consume. Sin embargo, la Escritura nos habla de cuánto realmente Moisés pasaba delante de la presencia del Señor. Ahora, hermanos, dice la Escritura aquí, el que habita al abrigo de el Altísimo. ¿Qué significa o qué significado tiene que ver con el Altísimo? Hermanos, desde Génesis se habla de nuestro Dios como aquel que es conocido como el Altísimo.
Salmo 91, versículo 9 dice, porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo lo he puesto por habitación. Al Altísimo le he puesto por habitación. La palabra Altísimo del hebreo, el Elión, 5945, significa el elevado. Pero cuando dice el elevado, lo que está dando a entender que no hay otro arriba de él. Aleluya. Hermano, cuando se dice de que Dios es el Altísimo, quiere decir no existe ni un milímetro de otra cosa que esté arriba de él. Él es lo más alto, él es lo más sublime, él es lo más grande, mis hermanos. El Altísimo significa el supremo, como el único. Significa el superior, como el que no hay otro. Así que, hermanos, cuando se dice el Elión, significa que Dios es el mayor y no hay otro mayor que Él es el excelso, que Él es el que está arriba, por encima de todo. Y si Él está arriba y encima de todo, mis amados, Él tiene el control de todas las cosas. La vida que busca a Dios como su habitación, la vida que busca a Dios como su abrigo, debe de saber que está bajo la cobertura del Dios Altísimo, que tiene control de todo y que lo mira todo desde las alturas. En el libro de los Salmos, Salmos 83 y versículo 18 dice, y conozcan que tu nombre, oh Jehová, tú solo, aleluya, tú solo eres el Altísimo, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Es decir, hermanos, que no es que sea como un satélite. Hermanos, cuando se dice de que Dios está en las alturas, Él quiere decir de que Él tiene cuidado de ti, porque desde las alturas Él está viendo todo lo que pasa. Salmo número 9, versículo 2, me alegraré y me regocijaré en ti y cantaré a tu nombre, oh Altísimo. A ti daremos alabanza. El Altísimo es uno de los nombres. El Altísimo identifica las virtudes y también, hermanos, cómo es que Dios actúa a favor de aquellos que confían en Él. Cuando se dice que Él es el Altísimo, es una manera de decir, mi Dios es grande. Aleluya. Es más grande que mis problemas, hermano amado. Cuando se dice de que Dios es grande, se está diciendo mis problemas no serán más grandes que mi Dios Altísimo. No hay nada que a Él le resulte difícil o que para Él sea imposible para realizar. Él es el creador de la tierra, Él es el creador del universo. Él tiene el poder y todo está en sus poderosas manos. El Dios Altísimo es más grande, inclusive que nuestra capacidad y de nuestra comprensión. Nosotros podemos analizar, calcular de cómo podría salir adelante de mi problema, pero Dios, hermanos, es más grande. No hay ningún ser humano que pueda distinguir la grandeza de Dios. Dios es más grande que nuestros propios pensamientos, ideas, proyecciones. Nuestro Dios es, cuando se dice que Él es el Altísimo, inclusive, mis hermanos, Él es más grande que nuestros errores, es más grande que nuestras debilidades, es más grande que nuestro propio pecado. No hay nada más grande que nuestro Dios. Así que, mi amado hermano, el antídoto cuando nos viene sobre tu vida el miedo, el temor, el pánico, cuando te miras congelado,
Quizás alguien dice, quizás yo ya adquirí el virus y tengo temor que voy a morirme. Todo el mundo está muriendo, o yo tengo una enfermedad, o yo tengo un problema, o estoy pasando una situación difícil. Quiero que esta mañana, mi amado hermano, hermana, o que estés viendo este video, quiero decirte con todo amor, con todo el corazón, lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios es el Altísimo y Él es más grande que tu propio problema o que tu propia dificultad. Búscale a Él como tu refugio. Habita el estar en comunión con Él, porque Dios es inclusive más grande que nuestra propia vida. Y aun si tú murieras, y aun si tú partieras de este lugar, pero has creído en Cristo, allá en la presencia de Dios, más allá del sol, hay un lugar que Dios te ha preparado a ti, para que donde Él esté, tú también puedas estar. Así que, mis amados hermanos, una de las cosas que nos presenta aquí es que nuestro Dios es el Altísimo. Cuando las dudas invadan en tu mente, cuando tú sientas que los temores vienen a tu corazón, miedo invade en tus pensamientos, que Dios te conceda la gracia de venir a su presencia, de sumergirte en su espíritu, en su palabra, y creer que Dios es el Altísimo, el grande, el sublime, el que es más grande que tus dificultades, el que es más grande de tus miedos. Ningún temor habrá en su presencia. Ninguna ansiedad podrá ser más grande cuando tú estás allí en su morada. Lo siguiente que escribió Moisés acerca de nuestro Señor es que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará, dice, bajo la sombra del Omnipotente. La palabra morar es sinónimo de la palabra el que habita, de allí que la palabra hebrea es la misma. Es decir, habitar y morar es igual. Pero aquí está con algo más cuando dice el que mora bajo la sombra. Esto es lo que significa que es una vida que estará bajo una cubierta. ¿Pero qué tipo de cubierta? Una cubierta protectora. Una cubierta que cuida, que guarda. En la Biblia, por ejemplo, cuando se nos habla de sombra, particularmente, hermanos, nos habla de un lugar de descanso. Y no hay lugar donde tú puedas descansar de tus aflicciones, de tus temores, que saber que tu Dios es tu protector. Y cuando tú te refugias en Él, indiscutiblemente que lo que habrá de venir como resultado de estar en su presencia es descanso para nuestras cosas que nos agobian. Así que, hermanos, nos está diciendo que el que mora, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. También la sombra nos habla no solamente de descanso, sino también nos habla de protección, ser protegidos. En el libro de los Salmos, capítulo 36, versículo 7, decía el salmista: cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia, que por eso los hijos de los hombres, aleluya, se amparan, se refugian a la sombra de tus alas. Ven, amado hermano, ven, amada hermana, no pierdas tu tiempo en verte tanto a ti mismo. Alza tus ojos al Señor. Ven y pasa tiempo con Él y te darás cuenta que no saldrás de la misma manera como llegaste, porque Dios, el Altísimo, también será tu sombra. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra omnipotente, ¿qué quiere decir omnipotente? La palabra hebrea allí es El Shaddai. El Shaddai, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso,
el Dios que todo lo puede, el Dios que para Él no hay nada imposible, el Shaddai. Hermanos, ese es el Dios en quien tú has creído. Y si tú estás viendo o oyendo esta administración y todavía no le has entregado tu vida a Cristo, es por esa razón que tú estás viendo este video. Para que tú no dudes en entregarte a Dios, para que tú no dudes decirle: Señor, sé tú el Altísimo sobre mi vida. Señor, sé tú mi habitación, sé tú mi morada, sé tú mi sombra, Señor. Porque tú eres el Dios omnipotente, el que para ti no hay nada imposible. El que para ti, Señor, no hay nada que sea difícil. Es allí donde los temores no resisten, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el Todopoderoso. La palabra hebrea el o elal, lo que significa es que Él es el Dios potente, Dios fuerte. Significa que Él es el Dios todopoderoso. Y la palabra Shaddai, lo que quiere decir que Él es el que te va a alimentar. Es el que te va a sustentar allí, ¿verdad? Cuando te sientas débil, cuando te sientas temeroso, es Él el que te ha de sustentar. Como cuando una madre le da pecho a su hijito y su hijito, el lugar más seguro es en los brazos de su madre, donde no solamente está recibiendo el calor, el afecto y el amor de su madre, sino que al mismo tiempo también hay una impartición, hay una alimentación de esa vida. ¡Aleluya! Así es nuestro Padre, así es nuestro Dios. No solamente nos protege, nos cuida, sino que también nos sustenta y nos alimenta. Deja, mi hermano, que Dios te sustente. Deja, mi hermano, que Dios sea tu fortaleza, tu alimento. Y los temores huirán. Las angustias huirán. Porque, como bien decía Juan, en el amor no hay temor. Y cuando tú estás en la presencia del Señor, habitando bajo el abrigo de su casa, de su presencia, no hay lugar para el temor. Dios es la fuente, mis amados. Dios es la fuente inagotable de toda bendición. Él es el Dios todopoderoso. Moisés, hermanos, conoció al que era el Altísimo. Él subió a ese monte y se encontró con la presencia del Señor. Moisés era una persona que cuando el Señor descendió al tabernáculo, una de las cosas que a Moisés le agradaba era pasar tiempo con el Señor. Es la razón de por qué en Moisés no hubo temor. Es la razón de por qué en Moisés, hermanos, toda situación, todo afán quedaba a un lado, porque él podía estar en la presencia del Altísimo. Él escribió, se le adjudica que él escribió el Salmo 91, pero también él escribió el Salmo 90. Y el Salmo 90 dice el versículo 1 y versículo 2. Señor, tú nos has sido refugio. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y que tú formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Quiere decir, tú eres el Dios Altísimo, tú eres el Dios omnipotente. Confíe que el pasar delante del Señor, lo que usted va a recibir es la seguridad y el descanso para su corazón. ¿Cuál es el antídoto para nuestros temores? No es ningún secreto. El antídoto, hermanos, la respuesta a nuestra necesidad siempre será nuestro Dios. Así que en esta mañana vengamos delante de Él y digámosle: Señor,
dame la suficiente fe para yo poder acercarme. Dame la suficiente fe para yo refugiarme y creer, Señor, que tú tienes cuidado de nuestros temores, de nuestras dudas, Señor, de nuestras ansiedades. Sé tú, Señor, suficiente para nuestras vidas. En esta hora queremos agradecerte, mi Dios, porque en verdad que tú eres aquel que todo lo llenas, Señor. Y si tú estás allí presente, Señor, no nos hace falta nada. En esta hora lo que te pedimos es que tú puedas darnos la suficiente fe, algo que viene de ti, que tiene su origen en ti, Señor, para que nuestras vidas puedan realmente acercarse a ti confiadamente, con toda seguridad, sabiendo que de tu presencia lo que vendrá es, Señor, un lugar donde morar, un lugar, Señor, donde podemos descansar. Será, Señor, el habitar delante de tu presencia y habitar, Señor, bajo tu sombra. Señor, si en esta hora hay alguien que está padeciendo de temores, mira que nos ha invadido, Señor, esta pandemia, esta calamidad que nos ha llegado a todos a nivel del mundo. Y esto ha producido en los corazones que hayan temores. Pero que cada vida sepa en esta mañana que tú has venido para darle refugio, para darle, Señor, seguridad a su corazón. Que lo que necesitamos es acercarnos y venir a tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.